Vamos a seguir con el libro de Hechos que estamos estudiando. Hoy tenemos que ver la segunda parte de la lección número 9. Entonces los que la trajeron y los que no la trajeron también, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a ir a Hechos, primero Hechos 1:8. Ahora, con razón veía tan borroso. Dije, ya no me están sirviendo. Ahora, ¿alguien recuerda cómo se llama el estudio? Tiene un nombre. Más que no lo hemos mencionado mucho, pero el estudio de Hechos tiene un nombre. No, esos son los miércoles, Coco. Está bien, pero se parece, no se parece. ¿Alguien recuerda, Don Boli? Cuando la iglesia era joven y audaz. ¿Ah? La iglesia, hermanos, no debe perder eso, porque dice Pablo que este hombre exterior se va desgastando, pero el interior, ¿qué? Se va haciendo cada vez más fuerte. Desde ese punto de vista, la iglesia siempre es joven, porque nosotros nos movemos en las cosas espirituales, ¿verdad? No nos movemos en la carne, nos movemos en el espíritu, con la guía del Señor. Desde ese punto, la iglesia siempre va a ser joven y nunca debe perder esa audacia. La iglesia nunca debe perder la audacia. Y vamos a seguir hablando de eso. Ahora vamos a ir a Hechos, capítulo 1, versículo 8, solo para decir el versículo clave, ¿verdad? De nuestro estudio. Y vamos a decir la cita, el versículo y la cita. Muy bien. ¿Listos? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1. Gracias, Señor, porque estamos acá reunidos con libertad para alabarte y estudiar tu palabra. Bendice este tiempo de estudio bíblico. En Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Ahora, la lección 8. Y vamos a verlo aquí en el PowerPoint. Perdón, la lección 9, disculpe. Vamos a ir al puro inicio un momentito. Y vamos a recordar rápidamente qué tenemos acá. Bueno, ya venimos viendo cómo la iglesia empieza a incursionar en otras regiones. Es importante, hermanos. Parte del crecimiento es que la iglesia empiece a incursionar en otras áreas y que vaya creciendo. Y ahora vamos viendo cómo van saliendo otras personas. Y aquí tenemos, bueno, habíamos visto, salen los diáconos. ¿Por qué? Porque la iglesia crece y se ocupa más personas que estén involucradas. Y luego ya tenemos, aparte de que hay más crecimiento, también tenemos al enemigo atacando de otras formas. Y ya vimos que la cárcel ya no era solo para 2 apóstoles, sino luego para todos, y ya para todos los apóstoles. Y luego ya vemos a a Saulo, antes de convertirse, persiguiendo a la iglesia y encarcelando a todos. Pero por otro lado vemos a la iglesia moviéndose y el enemigo también se mueve. Pero note que no importa lo difícil que sea, cuando la iglesia quiere hacer la voluntad de Dios, la iglesia sale adelante, hermanos, porque Dios le ayuda. No podemos evitar que el enemigo haga su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Estorbar, oponerse. Y ustedes recuerdan que habíamos visto un cuadrito, o era un diagrama. ¿Se acuerdan? La iglesia trabaja, pero el enemigo, ¿qué? El enemigo ataca. ¿Y qué debe hacer la iglesia? Debe seguir, hermanos, hay que seguir, no podemos parar. Debemos seguir. ¿Qué pasa cuando la iglesia se asusta y se desvía? Nos complicamos. Así que, ¿qué debe hacer la iglesia? Seguir. La iglesia debe seguir. Y solo hay un camino para la iglesia. ¿Y cuál es? Hacia adelante, hermanos. No hay otro camino. Ahora, viene el primer mártir de la iglesia. Vemos a Esteban siendo apedreado por ser fiel. Un golpe para la iglesia, pero la iglesia no se asusta, sino que por el contrario, sigue. La iglesia sigue, ¿lo ven? Y ahora llegamos al libro de Hechos, al capítulo 8, y dice el versículo 4.
Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ahí está. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Se echó para atrás? ¿Dejó de congregarse? ¿Dejó de ser fiel? No. Por el contrario, ¿qué? Siguieron. La iglesia sigue, y usted lo ve. La iglesia sigue y sigue en el libro de los Hechos. ¿Qué dijimos del libro de los Hechos? Es un patrón para la iglesia. Dios establece un patrón de conducta, un patrón de norma, un patrón de acción de la iglesia. ¿Cuál es? Seguir. La iglesia sigue y Dios le ayuda. La iglesia sigue y Dios le ayuda, hermanos. La iglesia sigue y Dios le ayuda. Eso es. No podemos parar. Y parando, créame que no vamos a resolver la situación. La vamos más bien a empeorar. Así que vamos a la iglesia a seguir. Los que fueron esparcidos salieron de su comodidad en Jerusalén. ¿Y qué hicieron? Iban llorando por todas partes, quejándose, diciendo: ¿para qué me hice cristiano? ¿No? Iban por todas partes anunciando el evangelio. Así que note que todo esto es una bendición y todo este patrón para nosotros es muy importante, hermanos. Van a venir problemas con los vecinos, van a venir problemas con los gobiernos, van a venir problemas de muchas áreas. ¿Qué debe hacer la iglesia? Seguir, hermanos, hay que seguir. Hay que seguir en el Señor. Y ahora entonces aparece Felipe, un evangelista, y vemos a la iglesia incursionando ya en otras regiones. Antes era todo Jerusalén, ¿ahora qué? Samaria. Y aquí se va cumpliendo: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda, entonces ya vemos que la iglesia va incursionando. Felipe llega a Samaria y empieza a predicar, pero hay un señor ahí en Samaria. ¿Cómo se llama? Simón. Y él tenía engañada a la gente, era un hombre muy astuto. Y era un brujo, y con sus encantamientos y sus abracadabra, patas de cabra y toda esa cuestión, tenía a la gente engañada, y la gente decía: este es poder de Dios. Así dice ahí: este es poder de Dios. Cuando llega la palabra de Dios, el Dios vivo, y cuando llegan y escuchan en esas regiones, en esas aldeas, la palabra de Dios, se convierten a Jesucristo. Y dice que Simón mismo creyó. Y algo interesante que dice que estaba con Felipe. Entonces, Felipe perdió su audiencia, perdió su gente, perdió su grupo, porque la gente ya empezó a seguir a Cristo Jesús y se empezó a seguir la verdad. Entonces Felipe hace una profesión de fe que hasta el momento, Simón hace una profesión de fe, y hasta el momento de ahí Felipe no tiene cómo decirle que no. ¿Por qué? Porque los pasos que da Simón son pasos de aparentemente salvación. Y nosotros hablamos de tres cosas. Dijimos que tres cosas que definen, y son las tres, van juntas: la verdadera conversión. Se cree, se obedece y se persevera, se continúa, que es donde no vemos a Simón. Simón aparentemente cree. Oiga, y Simón es bautizado, a Simón lo bautizan aquí, ya lo vimos. Otra vez, bautismo no es para salvación, ¿lo ve? Otra vez. ¿Por qué? Porque Felipe no tiene cómo. Porque hasta el momento los pasos que está dando Simón son pasos de genuina conversión. Y entonces lo bautizan. Pero resulta que después, al tiempo, sale el verdadero Simón, que no ha sido regenerado ni ha sido cambiado. Y dice: yo quiero también que ustedes me den ese poder. ¿Por qué? Porque cuando llegaron los apóstoles, Pedro y Juan, que fueron llamados, porque dice que cuando la iglesia en Jerusalén se da cuenta de lo que está pasando, entonces envían a Pedro y a Juan a investigar. Y me parece muy bien, hermanos. ¿Saben por qué? Porque todo debe ser bajo la iglesia local. Esa es parte de la enseñanza también que aparece aquí. Usted y yo no podemos andar inventando algún ministerio. Si usted es miembro de esta iglesia, usted debe comunicar a su pastor lo que usted quiera hacer. Así es como funciona en la Biblia, hermanos. Así dice la Biblia. Así que viene
los pastores de la iglesia en Jerusalén vienen. ¿Por qué? Porque Felipe es miembro ahí en Jerusalén, como debe ser. Y vienen e investigan y bueno, ya explicamos por qué razón fue que recibieron el Espíritu Santo cuando llegaron Pedro y Juan. Recuerde que tenían 500 años de pleito entre Samaria y Jerusalén, porque decían los de Samaria, aquí es en Jericín donde se adora. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Ese día Dios terminó ese asunto. No vamos a seguir en ese asuntito de que ustedes por acá y como debe ser. Y el Señor une, cuando alguien viene a Cristo, une. No importa dónde sea, ni cuál es su nacionalidad. La iglesia, solo hay una iglesia, hermanos. Bueno, ya hablamos de eso, ya no podemos meternos ahí. Y la cosa es que donde Simón ve que Pedro y Juan podían en este momento específico de transición de la iglesia hacer esto, ay, dice, denme eso a mí porque yo quiero eso. Y claro, mi chiquito quería seguir en el vacilón y en la platica y toda esa cuestión. ¿Y qué le dice Pedro? Usted está lleno de maldad, usted todavía está en tinieblas, usted todavía está encadenado, usted todavía no le ha dado al Señor nada y arrepiéntase, le dice. Y no vemos a Simón arrepentirse, sino que dice, ay, oren a Dios para que no me venga esto a mí. Y no se vuelve a saber nada de este señor. Pero vimos que en el capítulo número 8 del libro de Hechos, lo que encontramos, si usted quiere ver un tema general o principal, es falsa conversión versus verdadera conversión. ¿Por qué? Porque aparecen dos personajes, uno que hace una falsa conversión y hoy veremos a otro, un etíope, que hace una verdadera conversión de fe. Y bueno, dijimos que esto es parte de lo que va a suceder siempre que se expone el evangelio. Y en cualquier lugar donde se abra una iglesia se va a tener que lidiar con este asunto. Se expone el evangelio, hay gente que hace profesiones de fe y algunas serán genuinas y otras no. Así va a ser. La responsabilidad de la iglesia no es salvar. Nosotros no salvamos a nadie, ni siquiera podemos salvarnos a nosotros. Es presentar el evangelio y la persona tiene que obedecer lo que dice la palabra de Dios y venir a Jesucristo con un corazón contrito, humillado y lleno de fe, pero ya eso le toca a cada persona. Cada persona. No hay salvación familiar, no hay salvación colectiva, y yo no soy salvo porque mi papá fue salvo. Cada persona tiene que enfrentar su realidad ante Dios y venir a Jesucristo. Y bueno, aquí tenemos en este libro, y hasta el momento todas las conversiones que se venían dando, todas eran genuinas. Ya vemos a la iglesia enfrentando nuevos retos, nuevas áreas, nuevas regiones, nuevos ministerios, nuevos ataques, nuevos retos, nuevos sufrimientos. Esteban, el primer mártir, nuevas decepciones. Simón el mago, el que hizo una profesión de fe que parecía que sí, pero no. Pero igual, que hace la iglesia. La iglesia sigue, hermanos. Tiene que seguir. Esto va a ser de toda la vida. Este es el patrón, el libro de los Hechos. Por eso es tan precioso, hermanos, porque nos vemos reflejados aquí. Este es el patrón de Dios para la iglesia. Sus luchas, sus formas de trabajar, sus formas de perseverar, sus formas de seguir, cómo amaban la verdad, cómo oraban, cómo presentaban el evangelio, cómo eran audaces, cómo no tenían miedo, cómo seguían. Y usted va a ver que en todo el libro de Hechos la persecución no se termina. Y más adelante, si el Señor lo permite, porque verdad que dice la Biblia que nunca deberíamos decir que tal cosa. Es si Dios quiere, ¿verdad? Si Dios quiere, veremos a Pablo convirtiéndose, pero también veremos a Pablo siendo encarcelado. Y vemos los viajes misioneros de Pablo y cómo la obra se iba extendiendo y se iban abriendo y aparecen todas las iglesias, Gálatas, Efesios, todas se van abriendo. Las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis ahí en Asia Menor, y el evangelio se va extendiendo. Y la persecución, ¿qué? Sigue y sigue. Así que es parte de la vida cristiana esta situación, pero Dios está con nosotros, hermanos. Así es. Así que hay una decepción acá, pero la iglesia sigue. Y hoy vamos a ver del versículo 26 en adelante. Y dice: un ángel del Señor habló a Felipe inmediatamente después de esto de Simón.
Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiende lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abrió su boca. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y qué buena pregunta. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más. Pero aquí está: creer, obedecer y continuar. Siguió gozoso su camino. Pero Felipe, dice el 40, se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Así que vamos a ver esta segunda parte. Y ahora vamos a ver a Felipe. Entonces, en primer lugar, Felipe testifica al etíope. Ahora hay algo interesante que quiero que usted vea nuevamente para mencionar algo acerca de la iglesia local. Vemos que Felipe regresa a Jerusalén con Pedro y Juan, porque es lo que aparece acá en el versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio y iban juntos, pero regresan a Jerusalén. Vea qué interesante que Felipe no dijo, yo soy ahora un alma solitaria y yo ando por el mundo haciendo lo que me dicta el corazón basado en mis grandes intenciones, sino que ¿qué? Yo regreso a mi iglesia como debe ser. Muy importante, hermanos, otra vez, debemos estar siempre sujetos, todos aquí, a la iglesia local en donde Dios nos tiene. Todo se mueve así, siempre bajo la iglesia local. Y hermanos, si usted quiere incursionar en lo que sea ministerio, debe hacerlo bajo la iglesia local, su iglesia. Así es como la Biblia lo delinea, y es muy, muy claro. El éxito de Felipe en Samaria, porque tuvo éxito, ¿verdad que sí, hermanos? Si lo quiere ver así. ¿Tuvo éxito Felipe en Samaria, sí o no? Claro. Pero el éxito que tuvo en Samaria, si quiere verlo así, no exime a Felipe del principio de que debe seguir sujeto a su iglesia local. No, es que ya yo domino. Si domina, entonces domina ese principio también. Y regresa a su iglesia local. No existe tal gente que no se sujeta a su iglesia local. Están fuera de orden bíblico, totalmente. La gente debe pertenecer a su iglesia y debe tener un pastor y debe seguir con su iglesia y debe caminar con su iglesia. Ese es el modelo divino de Dios para el cristiano. Si no, está fuera de orden bíblico. Y hay gente así que quieren andarle dando consejos a todo el mundo y no cumplen ni con el ABC de la vida cristiana. Es así, hermanos. Ahora, seguimos, porque hay que seguir. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. Así que Dios provee nuevas oportunidades de servicio siempre. ¿Ah? Dios es el que llama, ¿verdad que sí? Cuidado, nunca
nunca, mi hermano, mi hermana, nunca haga nada siendo llamado por usted mismo, la gente, porque va a fracasar. Dios tiene que llamarte. Debe ser Dios quien te lo da. Si te lo dan los hombres no funciona. Debe ser Dios quien te lo dé. Y aquí dice muy claro que Felipe se mueve porque un ángel del Señor le habló diciendo: levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, que por cierto se llama igual. ¿Y Gaza qué es? Todo ese pleito que estamos viendo sigue siendo el mismo. Ahí está. De las pocas ciudades que no ha cambiado su nombre. Muchas de esas ciudades ya cambiaron su nombre, pero Gaza y toda esa franja es lo mismo. Ahí sigue igual. Siempre Dios ha querido salvar a todo el mundo. Siempre. Y Dios siempre ha mandado. Si la gente no ha creído, no es culpa de Dios. Pero siempre han tenido la oportunidad de ir a Cristo. Desde siempre, hermanos. Y bueno, dice: desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Mire qué interesante, porque lo que va a hacer Felipe es ir a presentar el evangelio. Ahora, Felipe no sabe, Felipe no sabe a lo que va, porque esta tarde yo quiero hablar con ustedes un poquito acerca de la importancia a que nosotros obedezcamos la voluntad de Dios en el tiempo de Dios. Me adelanto. ¿Qué hubiera pasado si Felipe se queda un rato más? No encuentra el tiempo leyendo ese específico pasaje de la Biblia. El tiempo de Dios siempre es perfecto y es exacto, hermanos. Se ha dicho siempre: no se adelante a la voluntad de Dios, y estoy de acuerdo, pero creo que también se debe recalcar este principio: no se atrase a la voluntad de Dios. El tiempo de Dios es ese, no es ni antes ni después, es ese. Tenemos que aprender todos aquí a hacer las cosas cuando Dios nos las pide. ¿Por qué? Porque así es como Dios tiene su plan perfecto diseñado. Y qué curioso que Felipe llegue y lo encuentre leyendo ese capítulo que habla acerca de Jesucristo, el sacrificio sustituto. Todo Isaías 53 habla de Jesucristo, su nacimiento, su ministerio, su muerte sustituta, su resurrección. Y lo encuentra específicamente donde habla de la muerte sustitutoria de Jesucristo en la cruz por los hombres. El tiempo es exacto, hermanos, es maravilloso. Y dice: levántate y ve al sur. Versículo 27, entonces él se levantó y fue. Es maravilloso. ¿Qué nos está enseñando la iglesia aquí? El libro de Hechos, ¿qué nos está enseñando de la iglesia? Que la iglesia debe aprender a obedecer a Dios cuando Dios lo pide y no darle largas al asunto, hermanos. Cuando Dios lo pide. Esa es la forma en que se pierden oportunidades. En todas las áreas. Que posiblemente el Señor no las vuelva a repetir. Y tenemos muchos ejemplos en la Biblia. Tal vez uno de los más grandes y más tristes, allá en Números 14, cuando la generación que salió de Egipto, en Cades Barnea, dijeron: sí, es cierto, es una buena tierra, aquí están las uvas que parecen pejibayes. Un racimo lo cargaban entre dos, ¿se acuerda? Qué bueno estar en ese tiempo, ¿verdad? Pero bueno, perdieron su chance, hermanos. Era en el tiempo de Dios, no cuando ellos decían. Hay un concepto, decimos Dios es soberano, amén. Pero si es soberano, entonces es soberano. No solo es un concepto de una pared. Cuando Dios decide algo, no nos queda más que entender y aceptar eso. Y Israel no lo aceptó y no podemos. ¿Qué dijo Dios? Bueno, para mí esperarme 40 años no es nada. Me voy a levantar otra generación que sí quiere hacer las cosas cuando yo se las pido. Y fue lo que sucedió, hermanos. Y tristemente solo 2 personas entraron. Yo creo que es importante esto, hermanos. La voluntad de Dios es como un tren que pasa, hermanos. Súbase ahí, porque ese vagón se va y no regresa a veces. Y suena muy bonito decir que Dios es un Dios de segundas oportunidades, pero yo les puedo mostrar con la Biblia
que hay gente que cuando perdieron su oportunidad, Dios no se las dio más. Cuidado, nos pasa a nosotros. Israel perdió ese chance, pero Felipe no. Entonces se levantó y fue. Ahora, vea qué interesante. Felipe va a ir a predicar el evangelio, ¿no? Aunque en este momento no sabe qué es lo que va a ir a hacer, lo cual me gusta más acerca de la sumisión a la voluntad de Dios. ¿Qué importa si Dios no nos da detalles? Queremos todo el panorama, queremos ver toda la película antes de. Entonces, ¿a qué llamamos fe entonces, hermanos? No sé a qué voy, ni sé lo que va a pasar, dijo Felipe, pero Dios me lo pide y yo voy. Y que venga lo que venga, ¿verdad? Pero vea qué interesante, el ángel pudo ir a dar el mensaje, pero no fue el ángel que lo dio. ¿Por qué, hermanos? Porque la voluntad de Dios es que sea su iglesia quien lleve el mensaje de salvación. Es un privilegio, hermanos, es un privilegio. Ahora vea la obediencia de Felipe, punto B. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y ahí, dice, ahí leyendo al profeta Isaías. Qué tremendo, hermano, ¿verdad? Qué interesante. Otra vez, dijimos que el libro de los Hechos es el patrón, es el modelo de conducta para la iglesia. Para eso está, hermanos, para que la iglesia lo lea, nosotros, ustedes y yo, lo leamos y le leamos y no nos asombremos cuando viene persecución, porque siempre hay, pero que veamos que hay que seguir, que hay que obedecer, que hay que ser fieles y Dios se encarga. Ese es el patrón para la iglesia. Y tenemos una misión que cumplir. ¿Cuál es? Predicar el evangelio. Y vea cómo se consigue, cómo lo consiguieron ellos. Porque esta gente, hermanos, sí evangelizó el mundo. Con menos que nosotros. Con menos que nosotros. Sin aviones, sin nada. Donde había que montarse en un barco y literalmente arriesgar la vida. Porque ya vimos a Pablo, bueno, ya hemos visto a Pablo aquí donde en naufragios y todo, ¿verdad? Pero lo lograron. Nosotros también podemos. Tenemos el mismo Dios. Y ahora mire aquí en primer lugar. Estamos hablando de la obediencia. Felipe, si quiere anotar, Felipe fue un predicador fiel, ¿verdad que sí, hermano? O sea, un predicador de multitudes, ¿verdad que sí? Pero también fue un ganador de almas. Felipe estuvo dispuesto a ocupar un púlpito, como también estuvo dispuesto a sentarse en una banca con una sola persona para exponer el evangelio. Ninguno de nosotros, ni ustedes ni yo, estamos eximidos de testificar. No, es que yo soy maestro de niños. Nadie está eximido de testificar aquí. No, es que yo soy ahora solo conferencista de iglesias de 1000 para arriba. Nadie está eximido de testificar. De hecho, todos los días se nos aparece, nos montamos en un Uber, siempre sale alguna conversación. Nos montamos en un taxi, vamos a la carnicería, vamos, siempre, el cristiano siempre está, siempre estamos. ¡Qué aguaceros! ¡Qué tremendo! Bueno, ¿sí? Siempre estamos en eso, ¿no? Pero nadie está eximido, hermano. Puedo hacer aquí un examen, pero no lo voy a hacer. Me refiero a que nadie levante su mano. ¿Me oyeron, hermanos? ¿Cuántos van a levantar la mano? Solo Coco. Nadie. ¿Cuánta gente ha ganado usted para Cristo? Y se va a dar cuenta que hay cristianos que no han ganado ni a una sola persona, ni a uno, ni a uno, en toda su vida cristiana. Aquí hay 210 sillas, contando las de aquí sin contar las de atrás.
Con todos los chiquitos y todo, estamos llegando a 240, 250 los domingos. Suponiendo que de esos 240 hay 200 salvos. ¿Por qué? Porque los niños son pequeños, muchos todavía no entienden. ¿Entienden ustedes? ¿Qué pasaría si cada 2 años cada uno de nosotros gana a una persona? Cada 2 años. Tendríamos aquí 400 personas en 2 años. No estamos cumpliendo la gran comisión, hermanos. Es más, los cristianos todavía están debatiendo si hay que diezmar o no. En eso se nos va la vida. Usted sabe que el diezmo no es suyo, ¿verdad? Es de Cristo ese dinero, no es suyo. No es suyo, hermano. Ningún creyente está eximido de sentarse y compartir con alguien el evangelio. Ninguno aquí. No importa si es pastor, si es maestro, nadie está eximido. Y aquí vemos a Felipe, que viene de ganar cientos de personas y se le pudo haber subido. Yo soy Felipe. No, a mí, yo últimamente, yo solo con audiencias de 3,000 para arriba. Esto para mí es muy importante. No hay persona insignificante. Y la segunda, no hay ministerio insignificante. Todo lo que se haga en una iglesia es importante, hermanos. Y todas las personas son importantes para el Señor. Y el Señor nos está enseñando otro patrón para la iglesia. ¿Cuál es? Predique a multitudes, qué bueno, pero predique a individuos también el evangelio. Es el patrón de conducta. Número 2, la obediencia de Felipe debe animarnos, hermanos, a obedecer al Señor. Es un hombre obediente y su obediencia debe animarnos. ¿Por qué? En primer lugar, el ángel no le dio, como ya lo hablamos, a Felipe la razón del por qué debía ir por ese camino a Gaza. Ahora, no sé, negro, ahí vendrá el plano, el mapa, no recuerdo si ahí está, gracias. Vamos a hacerle para acá. Jerusalén, al sur, Gaza, Egipto. ¿De dónde venía el etíope? No es de la Etiopía de hoy. Ahora vamos a hablar de eso. Pero era muy al sur, 300 kilómetros venía. Ese hombre venía de recorrer 300 kilómetros hasta llegar a Jerusalén. Tenía sed de Dios, de alguna forma. Vamos a hablar de eso. Pero estando en Jerusalén, Felipe, el ángel le dijo que descendiera a ese desierto. No sabía qué voy a hacer ahí. Yo estoy en Jerusalén. Pudo haber dicho, no, yo no me mandes ahí, Señor, aquí estoy fresquito, aquí yo no sabía a qué iba a ir. Sin embargo, Felipe fue. Y qué bueno, hermanos, que pudiéramos aprender, ustedes y yo, ese principio. ¿Cuál es? Obedezcamos a Dios aunque no tengamos todo el panorama. Solo obedezcámosle. Dios nos ama. Dios es malo. No tengamos miedo, hermanos. Sin embargo, Felipe fue. Y algo que estamos viendo aquí también es esto: entre más grandes estemos, entre más años tenemos en Cristo, se supone que debemos ser más obedientes y estar más animados porque conocemos más a Dios. Y aquí tenemos a un Felipe que ha visto la mano de Dios en su iglesia de un tiempo atrás, ha visto la mano de Dios en su vida, ha visto la mano de Dios en Samaria. Así que su caminar con el Señor lo ha dado la solidez en la vida para decir: Señor, ya estoy muy grande para estar siempre desconfiando de ti. Ya llega un momento en mi vida en que yo ya he aprendido a obedecerte. Porque hemos aprendido, ¿verdad, hermanos? Bueno, debemos aprenderlo.
Y Felipe obedeció sin tener más detalles, sin saber lo que le esperaba en ese lugar. No sabía qué iba, pero obedeció. Hermanos, entre más grande, yo le he dicho a los jóvenes, a los mayores, ya tienen más años de vida cristiana que los chiquillos. Sean un ejemplo de vida cristiana. Han caminado más con Cristo. Y nosotros, los adultos, vamos a tener que ser el ejemplo, porque estamos marcándole el camino. ¿Cómo es que se comporta un hombre casado, una mujer casada? ¿Ah? ¿Cómo se comporta un cristiano? ¿Cómo apoya a su iglesia? ¿Cómo ama a su iglesia? ¿Cómo ama a Cristo? ¿Cómo es sujeta? Entre más caminamos con Dios, debemos estar más pulidos en la vida cristiana. Así que tenemos a un Felipe obedeciendo sin saber más detalle de la vida. Además, Dios dirigió a Felipe a este lugar a encontrarse con un etíope, un funcionario de Candace. Ahora, ¿quién era este hombre? Muy rápidamente, hermanos. Bueno, primero, no era lo que conocemos hoy como Etiopía, sino un lugar que se llamaba la antigua Nubia, al sur de Egipto. Muy al sur, bueno, ahora estaba el mapa, pero de Egipto, muy abajo. No es la Etiopía de hoy, sino la antigua Nubia al sur de Egipto. Lo que hoy es Sudán y más al sur. Ahora, él tenía un puesto muy alto, era un funcionario, y se refiere a esa palabra, como lo dice aquí, era el encargado del tesoro de su país, imagínense, el cual estaba sobre todos sus tesoros, dice, imagínense, un hombre importante, un gran puesto. ¿Ah? Ahora, ¿quién era Candace? No es un nombre, sino es el título para gobernante femenino, como decir una faraona, solo que no se le dice faraona, sino Candace. Y este señor es evidente que parece ser que era un hombre de ciertos principios, tales como la honradez, porque estaba a cargo de este aspecto del dinero. Y note que ser una buena persona en ciertas áreas no significa que no ocupe a Cristo. Ocupaba a Cristo porque las buenas obras nos salvan. Así que vivía muy lejos. De su hogar a Jerusalén había más de 300 kilómetros. Dice que había venido a Jerusalén para adorar. Tenía interés. Había venido poco más de 300 kilómetros. Ahora, no son los 300 kilómetros hoy con el aire puesto y con la dirección hidráulica y con las gasolineras donde hay fresquitos y bizcochitos horneados. Era otro clima, hermanos, otro sistema. Había interés, había venido, había interés porque traía una copia del libro de Isaías que, por cierto, era muy costosa, porque acuérdense que las copias se hacían a mano, era muy costoso. Así que podemos ver a una persona con sed de Dios. Y algo precioso que uno puede ver es que cuando alguien tiene sed de Dios, Dios se encarga. Hay un pasaje en la Biblia que nada más me voy a referir rápidamente. ¿Se acuerda donde aquel muchacho endemoniado dice que le tiraba, el espíritu inmundo le tiraba al fuego a veces? Qué terrible, hermanos. Y al agua. Y bueno, los discípulos no pudieron sacar al demonio, ¿recuerdan? Pero Cristo sí. Y dice que nadie le podía atar y que no le hacía caso a nadie. Pero cuando Cristo llama a ese muchacho, el muchacho puede dar el paso al frente. ¿Cuál es la lección? Es esta: cuando alguien quiere, Dios le ayuda.
esté poseído por un demonio. Cuando alguien en su corazón quiere ir a Cristo y Dios ve ese corazón, Dios se encarga, hermanos. Y aquí vemos a una persona con sed de Dios, pero ¿qué hago? ¿Qué leo? ¿Cómo? Dios se encarga siempre. Si tiene sed de Dios. Y ahora mire conmigo la importancia de obedecer. Porque este etíope representa a mucha gente. Yo creo en mi corazón que hay mucha gente en el mundo aún que si escucharan el evangelio de forma clara, abrirían su corazón al Señor. También hay muchos que no. También hay muchos que se van a burlar. También hay muchos que se van a enojar y muchos que van a menospreciar. Pero también hay otros que, si escucharan, hermanos, darían ese paso. Por eso hay que testificar. Usted sabe quiénes son los que de verdad van a aceptar a Cristo. ¿Saben? Entonces por eso hay que hacerlo a todo el mundo. Porque no sabemos quiénes son. Pero hay gente que abriría su corazón si escuchara claramente el evangelio. ¿Quién es Jesucristo y lo que Él da? ¿Y cómo se obtiene? Ahora vea conmigo esta importancia de obedecer. Dios envió a Felipe al lugar correcto, lo envió a la persona correcta y lo envió en el momento correcto. Este es precioso. Versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Otra vez. ¿Qué hubiera pasado si Felipe dilata media hora? Media hora. Levántate y vete al sur. ¿Voy o no voy? Estoy cansado. Vengo de Samaria. Ya yo no estoy para eso. Yo estoy para púlpitos grandes, de grandes audiencias. ¿Qué hubiera pasado, hermanos? No se lo topa. Lugar, persona y momento correcto. Porque Dios no se equivoca. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Punto C, la orden del Espíritu. Y entonces al momento usted y yo podemos ver que Dios le ha dado diferentes órdenes a Felipe. Y en todas las órdenes que Dios le ha dado a Felipe, encontramos en Felipe la misma respuesta. ¿Cuál es? Obediencia. Punto D, la obediencia de Felipe. Versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Me gusta mucho el tacto, ¿no? Esto es tacto, ¿ah? Por cierto, la otra semana, si Dios lo permite, hermanos, ¿verdad? Si Dios lo permite, la otra semana yo quiero hablar de otro asunto aquí de Felipe. Pero vea el tacto, hermanos. Como Cristo con la mujer samaritana, ¿recuerdan? Vea el tacto. Amigo, ¿usted entiende lo que dice ahí? Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñara? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje que estaba leyendo es Isaías 53, hermanos. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. La obediencia a Felipe. Felipe obedeció. Así que encontró a la persona correcta, una persona lista para escuchar.
Era la persona correcta. Era la persona lista, estaba listo. El momento correcto también. Un hombre leyendo justo en ese preciso momento Isaías 53, otra vez, que habla de Jesús, el siervo sufriente, que traía salvación a través de su sangre. Específicamente, donde estaba leyendo el eunuco, donde él se concentró, fue Isaías 53, 7 y 8. Hechos 8, 32 y 33 es la referencia a Isaías 53, 7 y 8. Ahora, un momento, solo para... ¿Qué momento más apropiado y qué libro más apropiado? Porque usted sabe que Isaías, por ejemplo, si quiere anotar, Isaías 53, 1 y 2 habla del nacimiento de Cristo. Isaías 53, 3 habla de la vida y ministerio de Cristo. Isaías 53, 4 al 9 de la muerte sustitutoria del Señor. Isaías 53, 10 al 12 habla de su resurrección. Otra vez, hermanos, tengo que insistir. Si Felipe hubiera demorado un ratito, no hubiera encontrado al etíope leyendo ese pasaje. Así que Felipe se movió rápido. Lo mismo debemos hacerlo nosotros como iglesia. Debemos movernos rápido en la voluntad de Dios. Rápido, hermanos. Siguiente imagen. Bueno, aquí hay un vehículo. Y aquí están algunas de las razones del por qué nos cuesta a veces movernos en la voluntad de Dios. Falta de confianza, falta de fe, temor, inseguridad. Hay muchas razones del por qué nosotros, cuando Dios nos pide algo, o no lo hacemos o demoramos mucho en hacerlo. Pero repito, hermanos, no nos ha dado Dios suficiente evidencia de que podemos seguirle sin miedo. ¿No les ha dado Dios a ustedes, hermanos? Hay muchas razones. Ya Dios se ha hecho tan evidente en la vida, hermanos, que no deberíamos de dudar. Otra vez se ha dicho mucho, no se apresure. No es el tiempo de Dios. Yo digo, también debemos decir, no se demore en hacer la obra de Dios. El tiempo de Dios es ese. Es cierto que no es antes, pero tampoco es después, es ese. Así que Felipe se acercó, le explicó al etíope acerca de Jesucristo, comenzando en ese pasaje, y este hombre aceptó al Señor como Salvador. Qué importante es obedecer al Señor en su tiempo, hermanos. Siempre es perfecto. Por cierto, esto del sacrificio sustituto siempre se halla en la Biblia, usted sabe, ¿no? Que Cristo tomó nuestro lugar, ¿verdad? Esa es la base de la salvación. Nosotros no podíamos, lo que merecíamos nosotros era morir, ir al infierno, hermanos. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Sí, Señor. Pero Dios es un Dios bueno. Es un Dios de misericordia y todo aquel que en Él cree no se pierde, hablando de Jesucristo, sino tiene vida eterna. Y en la Biblia está esto de la muerte sustituta. Por ejemplo, Dios sacrificó animales para cubrir a Adán y a Eva en Génesis 3. Proveyó un carnero para que muriera en vez de Isaac en Génesis 22. Corderos murieron en la Pascua para que el pueblo de Israel se salvara en Éxodo 12. Cristo Jesús es el cumplimiento de todos estos tipos. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Cuando vio a Jesús y habían unos discípulos de Juan el Bautista con él, ¿qué dijo? Ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora mire esto conmigo. Este etíope, ya dijimos que era un funcionario muy importante, así que tiene usted que entender esto. En la imagen lo ponen solo, pero no viajaba solo. Viajaba con una comitiva grande de gente. Es cierto que en este momento solo el etíope se convierte. Pero esa comitiva que viajaba, muchos oyeron el mensaje, hermanos.
y ahí quedó sembrada la semilla. ¿Y saben qué pasa con este hombre? Yo me adelanto. Más adelante hay una iglesia que se funda, y la historia así lo data. Qué maravilloso, una persona obedeciendo a Dios, Felipe obedeciendo a Dios, sin saber a qué iba. Obedeció al Señor y no tenía ni idea en qué iba a parar aquello. Pero qué bendición en lo que paró. Muchos oyeron el mensaje, más adelante creyeron. Esa parte importante, no se desanime si usted va y la gente no acepta a Cristo. Claro, yo entiendo, uno quisiera, ¿verdad que sí? Uno quisiera que todos, pero ahí está, la palabra de Dios, ahí está, ya es vivo, eficaz, ahí queda. Y el Señor va haciendo un trabajo en la gente. Claro está que la gente debe decidir, pero queda sembrada la semilla. Ahora vamos a ver el punto de la ordenanza del bautismo. Versículo 36 al 40. Porque aquí es donde ya lo leímos, y yendo por el camino, y ahí venían hablando, ¿no? Dice que comenzando en ese libro de Isaías, y Felipe iba contando hasta llegó a Jesucristo. Iba mostrándole todo, imagínense esa conversación lindísima, y versículo tras versículo, y verdad tras verdad, y el Espíritu dándole al etíope con la palabra de Dios. Así que vea lo que dice. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, lo cual encierra todo. Sí, él viene a Jesucristo. ¿Y después qué? Después de ser salvo, ¿qué? Se bautiza. Otra vez, el principio es este. El bautismo no salva. La gente se bautiza después de venir a Cristo. Es lo que aparece acá. Vea la petición del etíope. Es obvio entonces que Felipe le enseñó todas las verdades de la salvación, así como el bautismo, que es lo que Cristo hizo énfasis en Mateo 28. Recuerda la gran comisión. Y toda potestad, por tanto dice, toda potestad, ¿verdad?, me es dado en el cielo y en la tierra, dijo el Señor. Entonces, id a todas las naciones. ¿Y qué dice? Les predican y luego los bautizan. Es así. Y vea qué interesante, aquí se ve que el bautismo es por inmersión, no por aspersión. Es por inmersión. ¿Qué significa inmersión? Sumergido. Todo. Versículo 38 y 39 utilizan dos palabras. Uno, descendieron, y luego utiliza otra palabra, subieron. O sea, había agua, y ¿qué hizo Felipe? Bueno, ya usted aceptó al Señor, perfecto. Ahora, entonces, el bautismo, venga. Se metieron al agua. No lo agarró y le hizo así. No lo pringó. No. Lo metieron al agua, inmersión, como debe ser. Y otra vez, el bautismo no salva, usted sabe, es una ordenanza para el que ya es salvo. Y es un testimonio al mundo de su conversión a Cristo. Y ahora mira el versículo 39. Cuando subieron del agua, ¿quiénes? Los dos. El Espíritu del Señor, ¿qué? Arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Aquí hay, bueno, es algo importante aquí, hermanos. ¿De quién es la gente? Cuando alguien viene a Cristo, ¿de quién es? ¿Es propiedad del que lo ganó para Cristo o es propiedad de Cristo?
El que Felipe no estuviera más no quita el gozo. No le volvió a ver, dice, pero siguió su camino porque llevaba al que tenía que llevar en su corazón, a Jesucristo. Y cuando alguien viene a Jesucristo pasa a ser propiedad de Dios, pasa a ser, como Cristo dijo, y son mis ovejas y nadie las arrebata. Y Dios se encarga de su pueblo. Dios se encarga. Si nosotros, siendo malos, amamos y velamos por nuestros hijos, ¿verdad que sí? Bueno, si es así, ¿cuánto más Dios? Este hombre ahora era hijo de Dios. ¿Usted cree que Dios iba a dejarlo abandonado, hermano, ahí a la buena? Ahí llevaba el Espíritu Santo de Dios en él. Y llevaba la palabra de Dios, llevaba el libro de Isaías. Y llevaba el gozo de la salvación y la convicción del Espíritu Santo. ¿Qué les quiero decir con eso? Bueno, el trabajo de Felipe con el etíope se terminó. Pero Dios iba a cuidar al etíope. Dios le iba a cuidar. Dice, siguió gozoso su camino. Siempre es el resultado, hermanos, de cuando alguien viene a Cristo. Ahora, mire lo que dice acá. Felipe es llevado. Dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. En un tiempo en que el Espíritu de Dios trabajaba así. Y ahora no, ¿verdad que no, hermanos? Ya no. Ya no le haga caso a nadie. Y el eunuco no le vio más. Felipe termina su trabajo con el etíope, pero Dios le tenía más trabajo a Felipe. El versículo 40 dice, pero Felipe se encontró en Azoto. ¿Y qué hizo Felipe? Ese es el modelo, el patrón. Detrás de una victoria que debe hacer la iglesia, seguir por más victorias. Hermanos, por favor, la iglesia no puede perder la sed de querer más. La iglesia siempre debe buscar querer más y trabajar más. No es suficiente, no hemos hecho nada, hermanos. No hemos hecho nada. Nos falta muchísimo. Qué bueno lo que hemos hecho, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad que sí? No tengan miedo. Qué bueno lo que se ha hecho, ¿verdad? Pero hay que querer más. Hay que lograr más. Y aquí tenemos a un hombre que fue un pilar en su iglesia y que Dios le usa en Samaria y que ahora Dios le usa en el desierto con un etíope y Dios se lo lleva para otro lugar. Se encuentra en Azoto y ¿qué dice Felipe? Aquí le sigo echando ganas. No paraba. Y así es siempre, hermanos. No podemos parar. La iglesia no debe parar. Felipe fue llevado, arrebatado por el Espíritu. De allí, donde estaba Azoto, unos 30 kilómetros. De Azoto, continuó hacia el norte, predicando en las aldeas hasta que llegó a Cesarea, a unos 100 kilómetros. Imagínense. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llega a Cesarea. Quiero que vaya un momento aquí al libro de Hechos, pero al capítulo 21, por favor. El versículo 8. Ve lo que dice aquí. 20 años después encuentran a Felipe en Cesarea, donde se quedó a vivir y todavía está sirviendo 20 años después. Vean lo que dice Hechos 21, 8. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Recuerda, Felipe, el Espíritu lo arrebató y lo llevó a Azoto. De Azoto empezó a caminar hacia el norte por las aldeas hasta que llegó a Cesarea. Pues aquí llegan a Cesarea, donde Felipe se quedó
porque Dios lo dejó ahí. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. O sea, seguía entendiendo que su vida, su casa, sus cosas son de Cristo. No hay razón para detenerse, hermanos. Aun cuando seamos viejitos, si el Señor nos permite, siempre se puede hacer algo en la obra de Dios. Y dice que, hablando de Felipe, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Ya hablamos de eso en su tiempo. Todo esto se movía así en su momento. Así que 20 años después de este evento con el etíope, encontramos a Felipe viviendo en Cesarea, todavía sirviendo al Señor. Es un gran hombre de Dios este, hermanos. Que pasen los años y que en 20 años, si el Señor nos tiene aquí, o en 10 o en 15, no sé, que nos encuentren amando al Señor, amando su obra y no dando problemas, sino por el contrario, siendo de bendición para la iglesia. Quiero hablar del gozo del etíope rápidamente. El versículo 39, parte B. Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Termino con esto. Siempre es el resultado de alguien que viene a Cristo Jesús para salvación. La gente que rechaza a Jesucristo tiene que entender que Cristo no les va a dar dinero. En ninguna parte encuentra usted eso en la Biblia. Lo que sí encuentra es el gozo y la paz de Dios. Y notemos que Felipe no tuvo más tiempo con el etíope, pero Dios proveyó su cuidado y guía para este nuevo creyente. Con una copia del libro de Isaías y con el Espíritu Santo de Dios en su corazón, este etíope fue un testigo fiel porque una iglesia surgió en el área de Nubia, en Sudán, de donde él era. Este etíope fue el primero de muchos que vendrían a Cristo después de él. Todo porque Felipe fue obediente en el tiempo correcto de Dios. Y encontramos aquí una verdadera conversión, una falsa conversión, lo cual ustedes y yo no sabemos. Usted y yo no somos Dios. Cuando alguien viene a Cristo, uno no sabe, solo Dios sabe. Con el tiempo vendrán las evidencias, pero en los primeros tiempos no lo sabemos, ni tenemos que andar ahí. ¿Sí? No nos toca a nosotros. El tiempo lo dirá. Pero lo que quiero es que usted vea la importancia de que la iglesia obedezca al Señor en el tiempo de Dios. A pesar de lo que sea, hermanos, Dios se encarga. Y tenemos a un Felipe, más de 20 años de fidelidad. Y Dios le ha cuidado, le ha dado un hogar, le ha dado su comida, le ha dado sus cosas. Lo ha sostenido, hermanos. Dios es bueno, hermanos. Así que aquí tenemos un cuadro para la iglesia, un patrón de cómo debe ser la iglesia. Que esta iglesia siempre sea de esa manera, mis hermanos. Oramos. Bendice, Señor, este momento de invitación, lo pedimos, Padre. Bendice este momento. En Jesús oramos. Amén. Estamos en un momento de invitación. Quisiéramos preguntarle a usted, ¿le gustaría venir a Jesucristo para salvación? Escúcheme, nadie va a avergonzarle. Jamás. Pero si quiere venir a Cristo, usted puede. El único que impide que usted venga a Cristo en este momento es usted. Puede hacerlo. ¿Quién dice, yo necesito a Jesucristo? Quiero abrir mi corazón a Jesucristo. Si levanta su mano, vamos a orar por usted. Nadie va a avergonzarle. ¿Alguien? Dice, aquí está mi mano en alto.
Vamos a orar por usted. ¿Hay alguien así en este momento? Voy a preguntarlo una última vez. No pierda esta oportunidad porque no lo sé, pero podría ser la última que usted tenga en la vida. Dios le ha traído aquí y Dios se ha encargado de darle la oportunidad a usted. Pero usted decide. Y esta, repito, podría ser la última, no lo sé, pero podría ser la última. ¿Quién dice yo quiero abrir mi corazón a Jesucristo? Déjeme ver su mano en alto. ¿Hay alguien? Mis hermanos, obediencia en el tiempo de Dios, confianza en Dios. No sabemos cuando Dios nos pide algo por qué lo pide, pero sí sabemos, hermanos, que hay una gran y bendita razón detrás de eso. Este es el patrón para la iglesia. Una iglesia que testifica a grupos y a individuos. Una iglesia donde todos estamos involucrados en evangelizar, todos y cada uno. Una iglesia obediente a lo que Dios pide. Puede orar conmigo en este momento si desea. Gracias, Señor, por habernos permitido venir al culto esta tarde. Gracias, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas. Pedimos, Señor, que nos lleves con bien a casa, que bendigas ahora la actividad que viene de los partidos y que podamos disfrutar, seguir en comunión unos con otros y gozando de este tiempo tan especial. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.